Hola Sigrid, de nuevo nos encontramos acá para tomarnos un cafecito con los astros. Así es, un rico espacio donde compartimos tantas cosas interesantes y profundas de la astrología. Sí, qué maravilla. Y bueno, el tema que tenemos para charlar hoy es sobre el año nuevo astrológico, la energía del equinoccio, una energía del trimestre, pero también que va a estar haciendo un eco en todo el año. Qué interesante, ¿no? Hablemos un poquito como del tema del año nuevo astrológico. De pronto las personas pues piensan que el año nuevo inicia el 31 de diciembre, como es la convención y como fue dado de una manera un poco arbitraria también cuando se hacen estos calendarios gregorianos y demás, pero el año no, astrológicamente no comienza ahí. No, y es que fíjate que en realidad si miramos los ciclos de la naturaleza, el año astrológico está fijado precisamente en este punto del equinoccio en donde inicia la primavera. Es decir, venimos de estar dormidos dentro de un frío, dentro de un congelamiento, dentro de irse hacia adentro y de pronto la vida brota como la semilla que nace de la tierra y eso es la primavera. Y ahí empieza el año astrológico entendiendo que inicia un ciclo completamente nuevo y por eso es tan importante como mirar esa carta que se levanta en el momento en que el Sol entra al cero de Aries, como una revolución solar, como un cumpleaños en el que empezamos a vislumbrar una cantidad de cosas que se presentan este año. Sí, maravilloso. Me encanta también recordarnos un poco que eh, somos seres de la tierra, ¿no? Pertenecemos a la tierra y la tierra tiene sus ritmos, sus tiempos de renovación, sus ciclos, las estaciones, pues es justamente parte de esos ciclos y de esos ritmos inherentes a la tierra. Y el equinoccio de primavera que vamos a tener para los que estamos en el hemisferio norte. Nosotros estamos en Colombia, que está por encima de la línea del Ecuador, pues implica también ese momento de inicio, ¿no? De renovación, es un momento en el que, por ejemplo, los griegos le rendían un tributo a Ares, al dios de la guerra, que no solo lo veían como el dios de la guerra, sino también el dios de la primavera y de la juventud, de la fuerza vital, de la virilidad. Entonces, yo creo que es un momento también de rendirle como ese culto y ese homenaje y ese tributo a ese Ares interno que tenemos nosotros en nuestros inconsciente, hace parte de nuestros arquetipos, porque es ese inicio. Y como tú lo decías, entender que la energía que está en este momento, en ese compás del cosmos en el que estamos, de nuestro sistema solar, pues nos marca una pauta que sería como levantar una carta natal, ¿no? Como ver qué energía se está constelando en ese momento. Claro, es interesantísimo y fíjate que pues en astrología, si bien el mapa natal es, es esa semilla de lo que estamos llamados a evolucionar, que estamos llamados mm, a desplegar toda la energía de la carta natal, de esa semilla única que es cada uno de nosotros, cuando van pasando los años, uno se va fijando, ¿no? Que este año, ¿en dónde está el foco de atención? ¿Cuál es ese propósito de esa nueva energía para integrar? Porque como somos seres dinámicos, nuestra carta revela precisamente ese dinamismo y la energía que se levanta en el cumpleaños de cada uno y que llamamos revolución solar es esa carta que levantamos hoy y que nos proponemos mirar para ver como humanidad y como personas individuales que estamos llamados a vivir. Evidentemente, como siempre hago, recalco, es como una cosa es tener nuestra carta natal y tenerla muy presente, porque las energías que vamos a ir describiendo que se suceden tienen que ver con nosotros. Es decir, si pasa un viento, pues es claro que si tú estás metido dentro de tu cama no te va a tocar el viento, que si tú estás afuera en la montaña o que saliste a caminar, ¿no? Si nosotros nos conocemos, sabemos eso cómo impacta dentro de nuestra vida personal, pero como general es como todos como humanidad, como todo,
qué se está desplegando y qué estamos llamados a vivir. Y es por parte y parte, porque por un lado, pues es el inicio del año astrológico que se toma, digamos, se toma en cuenta en el momento en el que el Sol hace su tránsito anual en el grado cero de Aries, ¿no? Dejando atrás Piscis y parándose ahí. Entonces ahí como que se levanta esa carta del nuevo año, de la energía que tiene. Y por el otro lado, pues tenemos una energía válida en el trimestre. Es decir, el año, digamos, estaría dividido en estos momentos en tercios y cada tercio representa el paso de una estación y entre estación y estación está el paso a su vez de un signo cardinal fijo mutable que da inicio y que da como ese movimiento dinamizando la nueva estación. Entonces vamos a tener esta carta válida tanto para el año como también para el trimestre, entendiendo que en el momento en el que llegue el solsticio que va a ser el solsticio de verano, vamos a ver otra energía que nos va a acompañar durante ese próximo trimestre y así. Pero esta carta es por eso como que tiene esa relevancia. Tiene esa relevancia. Y vemos que vamos a tener un ascendente geminiano. Interesantísimo porque es como una energía muy dinámica, muy joven, muy práctica también, muy destinada a que investiguemos, a que miremos la información, a que estemos muy pendientes de ese entorno cercano que nos puede estar marcando, ¿no? Los mensajes que recibimos, cómo nos comunicamos. Ese Géminis va a estar muy activo y por lo tanto, pues perseguir el tema de Mercurio, yo creo que también va a ser sumamente importante y en esta carta también vamos a ver ese regente de ese ascendente, cómo se está comportando. Sí, súper interesante el tema de Géminis en el ascendente, porque pues el ascendente también configura un reto y desenvuelve una trama energética, una trama de acontecimientos externos que están allí como para que la conciencia los vaya asimilando, los vaya interiorizando y finalmente nos podamos reconocer en esa energía. Entonces yo siento que el Géminis en el ascendente de esta carta, por el momento en el que se da, obviamente el tema de el Sol en el 0 grado a 0 minutos de Aries, pues nos está invitando, nos está haciendo una invitación también colectiva, ¿no? Mundial, si se quiere, ver desde esta óptica a el diálogo, el encuentro, lo que tú dices, los intercambios de información, la curiosidad sobre el otro también, que puedo aprender, que puedo comunicar. Es un signo que es mutable y en esa mutabilidad significa que nos podemos desplazar de un lado a otro, que son cambios, hay adaptabilidad y que esa adaptabilidad se da en justamente esto, ¿no? En algo totalmente cotidiano como charlar, comunicar, conversar, compartir información que lo hacemos día a día. Sí, esa mirada de la información por todos lados me parece importantísima, ¿no? Es como que Géminis nos da la posibilidad de tener una visión amplia, porque como es una invitación a investigar distintas fuentes, a mirar distintas opiniones, a escuchar, Géminis entendido como ese entorno que nosotros oímos y del cual aprendemos mucho, ¿no? No es el que nos invita a dictar cátedra ni a convertirnos en un gurú, sino por el contrario, a ser muy curiosos de saber qué es lo que piensa el otro, por qué lo hace. Y me encanta, como dices tú, que es una energía que se despliega y que sobre todo que se destapa, que se descubre, ¿no? El ascendente es ese horizonte que nosotros vemos, pero no sabemos qué hay allá. Entonces vamos en búsqueda de esa información y esa comprensión del ascendente es muy bonita, es muy bonita. Y va a estar Sí, súper exaltado, ¿no? Porque Mercurio, su regente, en conjunción con Júpiter. Pero pasemos primero a mirar dónde cae, en qué casa cae el Sol, que me parece interesantísimo, ¿no? Porque nos invita a escuchar, nos invita a descubrir y a integrar una energía nueva, y mientras tanto el Sol entra a Aries y todo esto sucede en la casa 10.
una casa que está regida por Piscis en estos momentos y que el sol entra allí. Es como bueno, es momento de liderar tu propia vida, de ponerte metas, de alcanzar, de desplegar la vocación, de entender que lo que hemos aprendido de nuestras raíces se lo llevamos al mundo en un término de servicio, porque la casa 10 no solamente es tradicionalmente los éxitos y los honores, sino que por lo menos yo entiendo la casa 10 como la comprensión de todo lo que he vivido, he absorbido del medio, he logrado sintetizar dentro de mi pensamiento y vengo a entregarlo al público, a la gente, ¿no? Que eso me trae honores, también tiene esa maravillosa motivación, porque pues finalmente no se trata del altruismo porque sí, no, es un signo que viene y dice, es una casa que habla de las metas, de lograr unos cometidos, de lograr unos propósitos. Y cuando yo entiendo eso, pues puedo desplegarme muy bien en esa casa 10. Sí, el sol en la casa 10 da un carácter visible porque es el momento pues de tránsito en el que el sol está en ese arco que hace diariamente, pues está alcanzando su punto clímax, ¿no? Por lo menos nosotros lo vemos más claramente los que estamos más cerca como el Ecuador, que pasa por encima de nuestras cabezas. Y el sol en Aries, aunque el medio cielo está en Piscis, como lo vemos, el sol está dentro de la casa 10 en Aries, pues en cierta medida le da a esa energía del sol una vitalidad, una fuerza casi que imparable para alcanzar las metas, para materializar, para lograr resaltar a través del esfuerzo, de los emprendimientos, de la fuerza y la energía vital en ese entorno que es la Casa 10, que es un entorno también donde cómo me ubico y cómo quiero que los demás me reconozcan, ¿no? Desde este lugar creativo, fuerte, dinámico, activa esos arquetipos de líder, emprendedor, guerrero. Entonces me direcciona, pero el medio cielo está en Piscis. Y también de ese lado de la anterior al Sol está Mercurio, Júpiter, Neptuno. Entonces hay todo un tema también como de soñar, de imaginar y de entregar algo más allá de que no solo sea para mí, sino que sirva, que genere también en otros un impacto, que sea altruista, que es que cumpla un servicio, ¿no? Evidente. Sabes que yo lo veo, la imagen gráfica que yo me imagino es como que en el trayecto del sol va llenando una mochila con una información y viene a entregársela en los distintos encuentros con los siguientes planetas, viene a entregar esa información, esa carga energética. Y el Sol viene de haberse juntado con Neptuno, eh, no viene de haberse juntado con Júpiter, estos dos regentes de Piscis que hacen que lo que yo voy a entregar tiene un alto contenido emocional, empático, ensoñador, creativo, eh, como como si estuviéramos alimentados con la ilusión. Sí, es toda una inspiración, ¿no? Como que el sol viene literalmente de haber hecho todo un peregrinaje por las fuentes de la vida y, y haberse fundido y conectado y bueno, y todos yo creo que hemos experimentado en este momento Piscis, o bueno, si estamos perceptivos también, porque la energía de Piscis es muy sutil y con toda esta carga pues hemos como sentido esa necesidad de trascendencia, de desconexión y conexión, ¿sí? De bucear en algo más profundo y el sol viene con toda esa carga, como tú dices, y acá en el 0 grado de Aries, pues dice, bueno, y entonces ahora ese viaje que hice tan místico, tan iniciático de pronto para algunos, ¿hacia dónde es el rumbo? ¿No? Y el rumbo vuelve a apuntar al yo. Entonces es un nuevo yo también. Yo pienso que es un yo con unos impulsos, con unas necesidades, con unas motivaciones
un poco más trascendentes. Igual estamos muy sensibles también por todo lo que está pasando en el mundo, porque nos está moviendo, porque cada vez nos damos cuenta que no es que sea ya, sino que también se trata de mí, que también a mí me duele, que también yo soy parte, que también yo alimento las violencias, los conflictos, qué sé yo. Entonces, esas sensibilidades yo creo que están poniéndonos acá en juego un nuevo yo, una nueva definición como de ese héroe solar. Evidentemente. Como dices tú, eso que se evidencia en lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Esta sensación independiente de las motivaciones o de la historia detrás o lo que está pasando, el despertar de la humanidad y a veces de pronto inclusive se da cuando logramos en nuestro inconsciente colectivo focalizar ese punto del mal del otro lado o del que debemos tenerle compasión y sentirnos simpáticos y de pronto la humanidad completa siente el dolor de lo que está sucediendo, ¿no? Toda esta situación, pues yo creo que al que sea sensible o al que no sea sensible lo ha tocado de alguna manera y nosotros lo podemos ver dentro de este mapa astrológico que es lo que se está gestando, ¿no? Nuevamente, o sea, independiente del por qué, de quién, de cómo, qué hizo, sino que es como esta manera de nos sentimos parte de una humanidad y a veces los sucesos suceden para algo y este unirse todos en torno a un dolor ajeno y poderlo interpretar como propio es sumamente importante para, para entendernos como una humanidad. Y yo pienso que este salto que estamos haciendo a nivel de conciencia necesita precisamente eh, este, esta mirada integral. Y Piscis venimos de este signo en donde pues, se integran todas las energías de todo el horóscopo y nos fundimos en ellas. Y como ha estado tan fuerte con sus dos regentes en casa, eh, querámoslo o no, venimos muy cargados de eso. A nivel personal, yo creo que además ese toque del sol con Neptuno es iluminar un sueño personal, ¿no? ¿De qué has soñado tanto? Y el sol entra a Aries y dice, bueno, y ahora yo me lidero mis sueños, el lanzo de estrellato. Sí, no lo dejo tanto en ese plano onírico, fantasioso, imaginativo, sino que tomo las riendas, ¿no? Como que tomo las riendas y le doy una dirección a esa energía. Entonces, pues claro, ese sol que viene tan cargado, tan mágico y tan soñador, pues acá encuentra como un foco de energía y de dirección que está interesante para materializarlo y no necesariamente tiene que ser ya, porque algo que también enseña la casa 10 es que es una casa de procesos, de perseverancia, de hacer un mapa, una estructura, un paso a paso e ir ejecutando para consolidar. Y para que eso que ahora puede ser un sueño, una visión, una inspiración, tome una forma que perdure, que tienda a perdurar y a estabilizarse en el tiempo y que luego yo pueda recibir la cosecha cuando eso ya tenga una forma tangible y asombrarme también de que con la persistencia se logró, ¿no? Es interesante cómo se une esa energía pisciana, el sol en Aries y la casa 10 como diciéndonos, pero calma, tampoco tiene que ser ya, es un proceso. Sí, es súper chévere porque Aries es un fogonazo que a veces se prende y que no conoce la constancia. Entonces se inicia un nuevo proyecto, inicia un nuevo emprendimiento, no funcionó, chao, se fue todo para la porra. Y resulta que el espacio en donde se abre paso, en donde nace esta semilla inicial de este año astrológico, me parece divina esa idea, y inclusive me da una cierta tranquilidad inicial en donde dice, no, todo tiene que ser ya, mi resultado tiene que ser ya. La perseverancia, la constancia, la responsabilidad seguirán siendo el fruto más importante. Por algo es que en esa casa que le corresponde al signo de Capricornio y que le corresponde a Saturno, esa es el valor mayor y de las mayores enseñanzas, ¿no? Si tú quieres triunfar, si tú quieres ser reconocido, si tú quieres desplegar todo este potencial vocacional que tienes, necesitas trabajarlo muy profundamente y con una
perseverancia muy, o sea, la constancia, ¿no? Que hace que funcionen las cosas. Sí, y hay algo interesante y es que como estamos hablando del Sol en Aries, pues es importante mirar qué está haciendo Marte, porque Marte es el regente de Aries y cuando vemos a Marte, Marte está en una conversación súper interesante, bastante fogosa también, en una cuadratura con Urano, Urano en Tauro, del que hemos hablado varias veces, que nos está proponiendo hacer unos cambios bien interesantes a nivel colectivo sobre los recursos, a que le damos valor, bueno, y está muy cerca de Venus. También Venus sí directamente está como una cuadratura un poco más perfecta, más perfeccionada, pero están ahí ellos dos, los amantes cósmicos, el impulso, la fuerza, el deseo, el placer, hablando con Urano. ¿Cómo ves tú esa conversación, ese aspecto de tensión entre Marte, Venus y Urano en Tauro? Pues nuevamente pienso en la mochila que traen este par de planetas juntos, este par de fuerzas arquetípicas, y creo que son afortunados, ¿no? Es una cuadratura que nos viene a apoyar, a movernos, ¿no? Y es que generó tensiones muy fuertes con la conjunción con Plutón, entraron juntos al punto cero de Acuario, que es el colectivo, que es de donde es regente ese Urano. Entonces, al apoyar a su regente es como, yo, hágale, no, trabajemos, no nos quedemos, esto es lo importante. El foco y esas cuadraturas me parece que el foco más fuerte que le dan a este nuevo comienzo de año es precisamente a ese Urano, ¿no? Esa activación de Urano le da nuevamente una gran relevancia a Tauro, a nuestros recursos, al calentamiento global, a la utilización de los alimentos, a entender nuestro cuerpo como nuestro vehículo que hay que alimentar, que hay que darle, a entender que tenemos que hacer cambios radicales. Hablábamos tú y yo sobre a veces la dificultad de que Marte impulse a un Urano y le haga Marte siempre entendido como el detonante, y Marte con esa fuerza fogosa total viene, aunque está debilitado en Acuario, no es que esté en su mejor estado, pero viene a apoyarle el trasero a Urano, y Urano es como de esas mechas navideñas que se le prendía fuego y cogía y perseguía a todo el mundo, eso que se usa en el carnaval de Barranquilla. Entonces me parece que es como dificultoso, y Venus sigue estando mediando ahí, ¿no? Venus viene acompañando a Marte como recordándole la necesidad de mediar, de relacionarse, de entender que esto no es a los empujones, sino que si no hay unas relaciones adecuadas, que si no hay una cierta diplomacia, una cierta armonía, pues no logramos nuestro propósito. O sea, a lo Eros no funciona. A los Eros no funciona, hay que mediarlo, hay que suavizarlo, y Venus ha tenido esa hermosísima labor desde que se juntó la primera vez con Marte en Capricornio, que le ha venido como dando un toque de suavidad y de una energía femenina que nos contiene a todos finalmente, y no se trata de mujeres, se trata de una energía femenina que viene a entender que por las buenas y con modales suaves podemos lograr a veces grandes movimientos muy dinámicos. Sí, es una cuadratura muy dinámica, estoy totalmente de acuerdo contigo. A veces me parece que el encuentro en sí entre Marte y Urano es muy volátil y hace que las acciones puedan ser muy erráticas, poco previsibles, sacadas a veces de los cabellos, ¿no? Excéntricas también, de todas maneras, Acuario, un Marte en Acuario puede ser muy excéntrico. Eh, pero entonces esta Venus en cierta medida está también un poco como aligerando esa función tormenta o caótica que puede en sí misma representar Marte Urano. De todas maneras, yo siento que es un comienzo en el que también se nos está diciendo como, bueno, hay que salirse un
poco desencajarse de ciertos estándares sociales, de la cuadrícula, de lo que normalmente hacemos y que puede ser un hábito, y permitirnos un chispazo creativo, ¿sí? Permitirnos, porque también algo que me parece muy interesante de un Marte en Acuario es que puede tener ese dinamismo y esa fuerza hacia lo creativo, lo inventivo, lo original, y su afirmación es esa misma, justamente, como hago algo que de pronto no cumple con unas expectativas o con unos roles o con un deber ser, se sale de la margen, pero al salirse de la margen, pues permite que se genere un impulso nuevo. Y Venus también está metiendo un componente de las relaciones. O sea, mira que el tema de las relaciones, eso ha sido toda una trama pues de esta saga, porque en realidad viene siendo desde, si nos vamos un poco, en realidad siempre lo es, porque somos seres relacionales por naturaleza, pero si nos vamos a verle la pista a Venus, desde la retrogradación de Venus, estamos observando mucho ese tema de relaciones, luego bueno, se pone directa, luego ahí se encuentra otra vez con Plutón y ahí está Marte, entonces es un momento como de definitivamente decir esto ya no lo quiero, esto sí lo quiero, me interesa esto, no me interesa esto, me alineo con mi deseo, pero ¿qué hago con eso? Ahora mi deseo no era el que yo deseaba antes, entonces hay como un cambio de paradigmas ahí con respecto a las relaciones, con respecto al placer, con respecto al deseo, y sigue dándose esa charla, pero ahora va Urano. Y me parece que esa cuadratura Marte-Urano-Venus pues nos está diciendo como, bueno, listo, ya lo tienes claro, lo identificaste, lo has observado, pero ahora es el momento tal vez de abrirse a lo novedoso, a lo distinto y de dejar que sea eso novedoso, diferente, lo que te guíe y lo que te lleve para consolidar nuevas relaciones y también para hacer las cosas y disfrutar tal vez eso distinto, porque yo creo que a muchos nos puede costar porque nos da miedo, ¿no? Bueno, esto es lo que yo quiero hacer, pero como doy el salto, como doy el paso, qué va a venir, qué va a pasar, qué dejo, qué no dejo, buscamos la seguridad. Y acá es como un reto también como de no te quedes en la cuadrícula, sal un poco, espelúcate, muévete, juega de una manera distinta, experimenta, me parece que tiene algo de experimentación Sí, diferente claro. esta cuadratura. No solamente de experimentación, sino de rebeldía, ¿no? Es un llamado también a la rebeldía y a la libertad, entendido dentro de un colectivo, porque pues Acuario es un planeta colectivo, un signo colectivo. Son dos planetas personales en un signo colectivo y puyando precisamente esa originalidad, como dices tú, ¿no? Yo siento que hay un gran llamado a salirse de la caja, de su pensamiento cuadriculado, de esa seguridad, como dices tú, es como un salto al vacío, con gran confianza, con toda la energía pisciana contenida, confiando en el universo, en el más allá, en el espíritu, en la divinidad, como quieran llamarlo, confiando solamente en la vida y atreviéndose a vivirla plenamente y dándole rienda suelta a esos deseos y a esa manera de conseguir las cosas. Y van al encuentro con Saturno prontamente, y eso me parece que también va a ser como me descargo en Capricornio, dejo ese deber ser, esas obligaciones sociales, esa estructura tan rígida en la que estuvieron contenidos durante tanto tiempo, y ahorita hay una expresión de libertad y Saturno va a ayudar después a concretar cada vez más. Pero el impulso que nos trae este momento es definitivamente un salto muy, muy grande y fíjate que también es interesante como ahí se genera en esos cúmulos nuevamente de Capricornio, Acuario y Piscis, todavía todo este trasfondo teatral con el cual va a actuar el Sol, ¿no? Es interesante también ver que dentro de la entrada a Aries está Quirón. Quirón viene transitando, es también un planeta lento. Entonces, cuando un planeta lento está transitando por un signo, ese signo no tiene la pureza y la expresión
expresión pura de sus cualidades. Está teñido de una información, así como Tauro no está en su estado natural, sino que está teñido de una energía uraniana. Aries está teñido de este arquetipo quironiano que nos habla de que nos vamos a enfrentar a ese dolor o a esa herida profunda que socialmente se ha practicado durante generaciones, y es el no permitirle la individualidad a las personas, ¿no? Un niño socialmente todavía, ahorita cada vez menos, y estamos cambiando de paradigma. Yo creo que desde la entrada de Aries, de Quirón Aries, como entiendo, hay que desarrollar esa individualidad, porque venimos de generación culturalmente donde no, usted, porque lo que importa es el colectivo, adáptese, siga el ritmo de cosas. Eso de que usted se ponga en primer no es bien visto. ¿No? Una serie de frases que siguen a esa educación, y él vive con esa herida abierta, y creo que toda esta energía que se va desplazando hacia allá en el próximo tiempo nos va a enseñar a, a entender y mirar la vida de frente. Quirón no sabe, Quirón nos expone vida para que nosotros sepamos vivir con ella, aprender de ella. Entonces, parece eso también tiene una connotación bien interesante en esta pastra que estamos analizando. Muy interesante esa visión de Quirón en Aries, porque yo creo que todos hemos sentido en cierta medida esa herida también, ¿no? Esa herida de no poder ser quien somos, o de muchas veces por buscar complacer o buscar que los demás estén bien, o poner por encima a los otros o a la pareja o a tener a alguien, o muchas cosas que nos vende también la sociedad en la que estamos y que se interioriza profundamente, pues nos termina agotando, y Quirón viene a ser como ese proceso sanador, ¿no? Como ese proceso de reparar esa individualidad que no se expresa de una manera auténtica o sana, porque hay un montón de cosas detrás que nos han dicho que están mal, y en realidad no es que sea así, sino en realidad es como una serie de artilugios sociales y culturales que se han construido en torno a decir incluso que está mal ser egoísta, ¿sí? Por ejemplo, entonces muchas personas en un momento de consulta dicen como yo me siento mal, soy una madre, no sé, y me siento mal por querer tener espacios en los que no estén mis hijos, poder, y es como, bueno, pero es que, cuál es el tema? No es que esté mal, es que es la forma en la que vivimos en una sociedad profundamente egoísta, es una paradoja, ¿no? Pero a su vez, eso, el ser egoísta, por ejemplo, o el ser auténtico, o el ser original, o el expresar la individualidad, pues se tacha, se ve como algo negativo. Y bueno, creo que Quirón está haciendo ahí un proceso. Sí, es algo que se va a poner en evidencia, y tú lo dices, los terapeutas nos enfrentamos muchas veces a estas heridas, ¿no? Estas heridas de infancia en donde nos taponaron, no nos dejaron ser nosotros mismos, nos castraron hasta cierto punto, abandonados, humillados o sencillamente relegados, o sencillamente no poder expresarse, ¿no? Y es importante todo este aspecto que viene a resaltar el Sol y todos los planetas que se van a desplazar. Y, y creo que inclusive, fíjate que el Sol va a ser un quincuncio con la Luna está en los últimos grados de Libra, pero en todo caso está enfatizando ese eje del encuentro, en donde un quincuncio es un proceso interno que me ha causado gran dificultad
en el interior, que no es tan evidente como una oposición, pero que y no es tan fácil de manejar. Las oposiciones, por lo menos que tengo tantas oposiciones, tal vez me gustan en el sentido en que las entiendo como una balanza, ¿no? En donde yo me ubico en el centro de esas dos energías y no me polarizo en ninguna de ellas, sino que logro entender que a veces se va de un lado y a veces se da del otro en un ritmo y en un juego. La balanza es un juego de niños. El quincuncio es como si yo balanceara aquí, no está al otro lado para poder entender esa contraposición, sino que está un poquito diferente la posición y eso hace que yo sienta una incomodidad que no logro expresar. En el eje del encuentro es interesante, ¿no? Mi emocionalidad, mi vulnerabilidad se afecta en la relación con los otros. Y Totalmente. nuevamente, Aries, Libra, regidos por los dos amantes cósmicos que hacen la cuadratura Urano. O sea, es, ¿no? Repito y repito, se fueron a jugar y es el cuento viene a enfatizar, ¿no? Es lo bello, uno mira una carta astral y sí, claro, nosotros los astrólogos lo podemos desmenuzar en distintos aspectos cuando tenemos una lectura integral, que es lo que hace un astrólogo de verdad, tener esa mirada de perspectiva sobre lo que está sucediendo, vemos que hay desde distintos lenguajes nos están hablando de lo mismo, ¿no? Tema de la relación, de moverse, de entender que en las relaciones podemos destruir ¿no? el medio ambiente, de que dentro de las relaciones construyen las estructuras sociales que nos oprimen o no, en donde buscamos la libertad o no, en donde esto es súper, súper interesante esta repetición de aspectos que nos hablan un poco de lo mismo. Totalmente de acuerdo contigo. Además que también ver que hay como un triángulo que se hace entre Sol, Luna y Plutón, porque la Luna le hace una cuadratura, un aspecto de tensión también, pues dinámico, por supuesto, a Plutón en Capricornio. Entonces una Luna en Libra. Que quiere, digamos, como esa sensibilidad que es tan importante, el sentir que el otro y yo viviremos en una armonía, en una frecuencia de paz, de encuentro, de equilibrio. El Sol en Aries allá reclamando la individualidad, Quirón en Aries diciendo, pero espérese porque eso me ha costado a mí sacrificar también mi identidad, mi individualidad y no quiero, me he sentido herido en eso. Y Plutón, nada más y nada menos que Plutón allí con esa cuadratura hacia la luna que de pronto dice como, bueno, tal vez qué miedos está encubriendo esa necesidad de que siempre todo sea equilibrado o aparentemente no haya conflictos, porque Quirón viene a traer el tema de los conflictos y los vamos a tener en orden mundial, como ya se están dando y como siempre ha sido, y los vamos a tener en el orden interrelacional y personal. Los conflictos, ¿por qué? Tal vez por las cosas que no se dicen, que no se hablan, que no se expresan, que se guardan, que se callan. Y por un deber ser, porque Plutón está en Capricornio, por mantener formas, estatus, qué sé yo. Entonces, es un componente súper dinámico porque es una cuadratura que viene a decir como que parte de la energía de este nuevo año astrológico, de este equinoccio, es una energía que nos sitúa en el terreno de las relaciones para poder permitirnos ser un poco disruptivos, tal vez, y construir unas relaciones con mayor sustancia, con mayor profundidad, con mayor capacidad de entendernos y de reconocer cuáles son nuestros lados vulnerables, nuestras heridas, o sea, relaciones que eso es lo que Plutón le aporta a ese tema de la luna en Libra, unas relaciones que no solo sean una armonía superficial y que se vean bien, sino que tengan todo un contenido transmutador y que sean relaciones alquímicas. ¿Cómo lo ves tú ese tema? Evidentemente. Ese Plutón lo podemos ver desde las vibraciones más bajas, en donde las relaciones se ponen en evidencia los secretos, la manipulación, el dominio, ¿no? Todos estos aspectos negros que puede tener Plutón y puede tener esta vibración muchísimo más elevada que es entender que nos vamos a mover
y tenemos que movernos para poder transmutar esa energía tan armónica y que tenga un sentido profundo de existir. Pienso que es un triángulo, se llama un triángulo de aprendizaje. Tiene una temática que moviliza mucho, que es ese quincuncio. Pienso que ese quincuncio es el que mientras esté presente, pues hace que las cosas sean un aprendizaje a largo plazo. Sin embargo, tienen el peligro de que se desenvuelvan o de que se solucionen en una polarización. Ay, listo, sí, nos entendemos, todo paz y amor, o nos damos en la jeta y ya con esto solucionamos todo. Entonces, esa doble visión corre peligro y es algo que de pronto desde el entorno lo podamos solucionar así. Pero pienso que si ponemos el foco de atención a esa relación del sol y la luna en el eje del encuentro, podemos encontrar un mayor aprendizaje. Que nos cuesta maduración? Sí, nuevamente aquí hay un tema de tiempos, hay un tema de que las cosas no es que se vayan a dar así nomás. Sí, estamos en proceso de aprender. Yo soy profundamente optimista a pesar de todas las circunstancias que se ven en el exterior, en el mundo, en las relaciones. Yo confío en que todos son maneras de encontrar conciencia, de darnos cuenta de lo que sucede. Ya con el solo hecho de darnos cuenta y tomar acción, pues ¿qué más quiere uno, no? O sea, luego ya es carpintería. Y creo que iniciamos ese proceso desde hace un tiempo, que estamos cada vez más expuestos mmm, como radicalmente y brutalmente a, a las circunstancias para que lo entendamos mejor. Yo creo que la humanidad ha estado tan acostumbrada a unas dinámicas del tener sobre encima del ser, del hacer por encima de todo. O sea, que en estos momentos hay como un cambio total en los valores y eso se está poniendo en evidencia, pero no es fácil y entonces necesitamos pues lecciones que nos pongan en evidencia, que necesitamos. A veces uno necesita ese malentendido, esa pelotera en casa, justo con él, que entiende, me incomoda, por qué me incomoda, en dónde puedo yo solucionar y hacer de manera muy diferente. Ese es un tema que se está trabajando muy intenso y este no, pues no es la excepción, por el contrario, están agudizando todas estas relaciones un equilibrio. No sé si mundialmente lo logremos tan fácilmente, pero el hecho de que lo trabajemos a uno en su interior, entendiendo su propia realidad, creo que ahí ya estamos contribuyendo a una gran humanidad. Eso me parece que también es interesante de entender como mensaje. Las cosas no son desde afuera, no es que el mundo cambie y entonces yo cambio. El proceso es desde el interior, pero lo veo afuera porque es donde yo lo proyecto, porque verlo en mi interior es muy difícil. Sí, total. Plutón también tiene esta capacidad que nos muestra cuáles son esos contenidos psíquicos que proyectamos, ¿no? En ese espejo que es el encuentro con el otro. Y que acá con la luna nos está diciendo, pues es en esas relaciones también que tejemos con las personas, donde nos damos cuenta de esa cantidad de proyecciones que a la larga pertenecen a nosotros y que nos están invitando a hacer un proceso transmutador, sanador, reparador, profundo para cambiar las relaciones, para cambiar la relación que tengo conmigo mismo y para hacer esos cambios paulatinos. ¿Te parece si para ir cerrando exploramos esa conjunción de Mercurio con Júpiter, que me parece súper interesante también como una pauta de energía que nos está invitando, o sea, es Mercurio-Júpiter en Piscis, ¿no? Nos está invitando un poco a explorar tal vez unos lenguajes menos racionales, aunque mira lo curioso porque el ascendente Géminis
Pues de todas maneras Géminis es un signo que se mueve bajo la lógica de la razón, ¿sí? Y en cierta medida pues tiene esa forma de organizar el mundo, darle un sentido a las experiencias, racionalizarlas, clasificarlas y demás, pero ese regente de el ascendente del año en conexión con Júpiter en Piscis. Es un poco como si dijera, sí, vamos a buscar una información, sí queremos comunicarnos, sí es a partir de las palabras, del pensamiento, pero ese pensamiento tiene que tener un contenido emocional muy fuerte. Tradicionalmente se dice que Mercurio pues no le cae muy bien estar en Piscis porque como que no logra pensar muy claro. Me parece que es muy diciente. Por ejemplo, yo trabajo en mis acompañamientos terapéuticos, trabajo a menudo con el cuento terapéutico y el hecho de poner las palabras cargadas de emoción en evidencia ayuda mucho a aclarar esa mente emocional, a esas sensaciones emocionales. Yo creo que esa es la labor en estos momentos de esa conjunción, ¿no? Como que Mercurio le ayude a Piscis a entender qué es lo que siente, está expandido por Júpiter, entonces es una mente sumamente perceptiva, pero no entiende muy bien cómo. Entonces, pensaría que trabajar con técnicas o con temas experimentales diferentes puede ser muy chévere. Nuevamente, Géminis, el curioso. Entonces, si lo puedes tramitar a través del arte, si lo tramitas a través de la escritura, si lo tramitas a través de las artes dramáticas o escénicas, puede llegar a ser muy esclarecedor y el momento en que logramos entender los procesos emocionales en imágenes, finalmente Mercurio en Piscis es como, no es la mente de palabras, sino la mente en imágenes. Inclusive es más interesante para la mente porque las acepta, las imágenes, las palabras, somos esta sociedad que piensa, como digo yo, que piensa, es una sociedad que acomoda las palabras para hacerse, para entenderlas. Cuando nosotros pensamos en imágenes, cuando tenemos una sí, los cuentos, por ejemplo, las metáforas, ¿no? Todo eso nos abre a un mundo arquetípico y ese es el mundo arquetípico pisciano. Entonces yo creo que la exploración que podemos hacer con esa conjunción es, permitamos que esa apertura de mente que nos ofrece Júpiter se dé y nos logremos tramitar a través de ahí todas estas emociones confusas que tenemos en nuestro interior, todas estas sensaciones que nos trae Pisces, que están llenas de ilusión, de deseos, de ganas de despertar como un sueño profundo, poderlo tramitar a ese nivel, yo creo que es una herramienta maravillosa y todos deberíamos tener la posibilidad de hacer eso, ¿no? A través del deporte, el arte, la escritura, el cuerpo. Yo creo que es un vehículo que nos ofrece Mercurio. ¿Cómo lo ves? Maravilloso, me encanta. Yo creo que esa invitación que tú estás poniendo sobre la mesa como de permitirse explorar lo no verbal, lo simbólico, lo sensitivo, los lenguajes finalmente el inconsciente, porque aunque en la astrología pues tradicional un Mercurio en Piscis se ve como que está perdido en medio de la bruma, eh, me parece que el que esté de la mano de Júpiter, que, ok, lo expande, pero también Júpiter es la búsqueda de un sentido, de un significado de las experiencias, de un significado del para qué, ¿sí? Y nos permite
darle a las experiencias que tal vez hemos sentido, incluso es un viaje hacia el pasado también para volver a darle un lugar a las experiencias, un sentido, un significado, y que en esa medida se vuelvan trascendencia y los iluminen el camino desde el pasado hacia el presente y por supuesto hacia el futuro. Entonces me parece que es un viaje muy lindo, es un viaje que nos está proponiendo sumergirnos más en lenguajes simbólicos y permitirnos entender también que la vida se mueve en símbolos. Por algo, pues cuando hablamos de la astrología estamos hablando de símbolos, como entender esas matrices de significado que hay detrás, que son impresiones, que son sensaciones, que nos dicen como no lo intentes aprender analizándolo porque no vas a llegar a ningún lugar, sino intenta es que la intuición te lleve, que un terapeuta o un método sanador te guíe para poder llegar a ese significado que puede estar oculto, que puede ser brumoso al principio. Y como es finalmente el regente del ascendente, pues es como una invitación a que en la comunicación, exacto, que sea más empática, más suave, que haya mucha más conexión en lo que nos comunicamos, ¿no? En una era en la que pues estamos conectados, pero no necesariamente hay empatía y hay un vínculo, porque todo está mediado, todo es inmediato. Entonces me parece súper interesante como esa exploración, bien, también como con un sentido artístico. Es una exploración divina y tú mismo lo dices, la astrología habla de símbolos, eh, la biodescodificación trabaja los síntomas y la enfermedad a partir de su simbología y cada parte que está involucrada en esta enfermedad. El tarot nos habla de los símbolos y las imágenes. Y me atrevería a decir que hay que recuperar algo que es importantísimo y es la simbología del cuerpo. Fíjate que nos ha traído esta era de Acuario y este tema tecnológico, ¿no? Tú puedes escribir en un chat algo, pero realmente es la carita de este emoji final que le da el carácter el tono de la voz, ¿no? Entonces, se nos ha olvidado leer la expresión de la cara, la posición del cuerpo, el movimiento de las manos, y es vistosísimo porque nosotros, si tú dices de una manera suave y de todo, y le dices que yo detesto tal cosa que haces tú, pues no es lo mismo que si yo digo, uy, es que yo detesto tal cosa, ¿no? Entonces, es comprensión y que finalmente tú ni siquiera estás oyendo las palabras y juramos que lo que estamos transmitiendo son palabras y las palabras es lo de menos. Lo que leemos son las actitudes, ¿no? Cuando vemos en las noticias grandes líderes que entonces no se saludó, se pasó junto al otro, si vio cómo se paró del lado derecho, si vio cómo hizo lo otro. Entonces, esos son los símbolos que nos hablan en realidad y son los que entendemos. Y lo más divertido es que no tenemos ni idea qué es lo que entendemos, sino que lo leemos intuitivamente. Entonces es volver a dar ese valor, volverle a dar ese valor a esa intuición, a que si yo me di cuenta que me estaba diciendo que todo estaba bien, pero me lo hace subiéndome la ceja, pues yo tengo la sensación de que no estaba todo bien y sígale la intuición, porque es que él le dijo que estaba todo bien, pero ahí no había nada bien porque le subió la ceja. O sea, ¿no? Eso es importantísimo. Sí, sí o no, que es que nos quedamos palabras y palabras no dicen en realidad. Discúlpame que te dije tal cosa, ¿no? O sea, bueno, cuando yo lo digo así a nivel teatral, y por eso es que el teatro, el cine y todas estas expresiones artísticas nos representan también, porque cuando nosotros vemos eso, ¿no? En un stand-up comedy, cuando el actor voltea y enfatiza y hace chiste de este, ¿no? Entonces ahí es cuando uno se da cuenta, ay, sí, así es como me habla, pero entonces lo hace más suave, no me doy ni cuenta. Eso me parece divertidísimo y es volver a ese nivel totalmente simbólico, divino, que pueda tener ese Mercurio expandido y dándole sentido a la vida de Júpiter. Maravilloso, pues todo un Debería ser viaje. actriz. Sí, te iría muy bien. Tengo trabajos alternos, no creas, creas. Ay, sí, sí, No, sí. genial, genial.
recuento un poco esa interpretación de lo que es esta energía del año nuevo zodiacal, de lo que tenemos como energía dominante estos 3 meses, para comprenderlo siempre que nos situamos con este tipo de análisis, pues podemos como comprender cómo navegar en el océano de la vida, ¿no? Es entender, saber leer los vientos, las estrellas, hacia dónde ir, y me parece que es una guía maravillosa y como siempre, pues compartir contigo es un placer. Es un placer. Se nos pasan las horas conversando y esperamos que todos disfruten mucho de estas conversaciones y todos aprendamos. Son perspectivas, cada astrólogo tiene una perspectiva, una mirada de mirarle, una mirada particular sobre aquello que nos refleja el espejo del cielo. Y es lo que hace comunidad, ¿no? Cuando empezamos a sentir esa empatía también con fulano, que, ay, mire, él también ve las cosas así, ay, mire, eso me hizo ver las cosas distinto. Chévere, eso me parece que es una gran ganancia y pues nada, todos los que se vayan sumando a esta comunidad son tan bienvenidos, que sigamos tejiendo esta narrativa de la vida que vemos, ¿no? Los ojos y la vida y cómo lo vamos intentando. Qué maravilla, así es, Sigrid. Pues bueno, seguimos encontrándonos en estos espacios, tomándonos un cafecito con los astros, también haciendo nuestro espacio en Instagram recurrente de magia lunar. Recuerden que ahí estamos en cada luna llena, en cada luna nueva, encontrándonos, haciendo este diálogo, este compartir que es tan maravilloso. Y bueno, pues gracias a las personas que nos escuchan, que hacen parte de este proceso. Y maravilloso compartir contigo. Un gran abrazo, Sigrid. Un gran abrazo para ti. Chaito.